en la Comisión Territorial del Senado de la República se dio un paso importantísimo a una condición de planificación estratégica para los territorios. Estamos hablando de la RAP de los dos mares entre Antioquia y Chocó, región administrativa y de planificación. Importantísimo lo ocurrido, allí estuvo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien además fue elogiado por su visión y la capacidad de integrar territorios, de pensar más allá del departamento para darle juego, salida y desarrollo a otros territorios con estas regiones administrativas y de planificación. Hablemos en detalle, ¿eso qué significa? ¿Qué va a pasar a continuación o qué trabajo se viene realizando entre ambos departamentos? ¿Para dónde va esa planificación? En detalle esta mañana. Con Claudia García Lobo Guerrero, quien es la directora de planeación del departamento de Antioquia. Directora, nos alegra saludarla esta mañana un poquito oscura todavía y cubierta en el Valle de Aburrá. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Felipe. Un saludo, aunque sea muy temprano, es muy bonito iniciar el día en Consejo de Reacción. Eso nos alegra y que venga a acompañarnos y además con estas noticias tan importantes porque creo que la historia le está debiendo al país una hermandad más estrecha entre Antioquia y Chocó para desarrollar uno de los territorios más necesitados y más vulnerables, pero además para aprovechar sus potencialidades para Colombia y para la región latinoamericana. ¿Qué ocurrió el miércoles en la Comisión Territorial del Senado? Cuéntenos en detalle qué pasó allí. Bueno, lo que ocurrió es que recibimos la autorización de la Comisión de Ordenamiento Territorial para suscribir esta hermandad. Cuando se configuran o se conforman estas RAP necesitamos una serie de pasos, necesitamos que lo primero es hermoso, se llama el acuerdo de voluntades entre los dos territorios, se ponen de acuerdo en unos proyectos, en unas líneas de trabajo. Y ese se definió en 2020, ¿no? Ese se definió en 2020, en febrero de 2020. Luego de eso iniciamos un trabajo conjunto entre los gabinetes, los equipos de trabajo, los gremios de los dos territorios para decir esto es lo que vamos a trabajar. Le presentamos la autorización a nuestra asamblea, a la Asamblea de Antioquia, el equipo de Chocó le presenta la autorización a la Asamblea del Chocó y luego conjuntamente le presentamos la autorización al Senado y hemos recibido ese voto positivo, unánime, de respaldo, de reconocimiento de lo importantísimo que es esta alianza. Cuando se hacen RAPs pasa algo muy bonito, la gente me dice, ¿pero eso qué es? Eso es la creación de una entidad pública. Así es. Como si creáramos, para entenderlo, no es exactamente, pero si creáramos una empresa, una entidad pública que tiene propia autonomía, que tiene propio presupuesto, los departamentos aportan, son los socios y el principal propósito es promover unos proyectos que acordaron conjuntamente. Y esos proyectos acordados conjuntamente apuntan en buena medida a disminuir las desigualdades en ambos territorios, porque en ambos territorios las hay y es muy importante ahí esa cooperación. Sin duda, tiene la belleza de la hermandad. Es como cuando usted está en la casa con un hermano, usted quiere lo mejor, le quiere ayudar, le presta lo que necesite, la ropa, la chaqueta. Entonces es así de bonito. Son dos comunidades que se reconocen hermanas, que tienen el mismo origen, que saben que unos tenemos unas fortalezas y otros tienen otras fortalezas, que entran en dos principios hermosos que se llaman solidaridad y redistribución, es decir, a ser solidarios con esos territorios y a redistribuir esas posibilidades y eligen 5 frentes de trabajo. En nuestro caso, pues no todas eligen 5, cada una elige lo que necesita. Nosotros elegimos 5. Infraestructura y conectividad, importantísimo, y ahí aparecen proyectos que son no solamente importantes para estos dos territorios, sino para Colombia. Los senadores nos decían, es demasiado importante que Colombia vuelque la cara al mar y a las posibilidades de conectividad, y estos dos territorios hermanos pues tienen salida al Mar Caribe y al Pacífico. Sí están juntos, sí están hermanados en estos proyectos. Entonces tenemos proyectos de infraestructura, de conectividad, que van a mejorar la equidad, que van a mejorar las vías, proyectos estratégicos para Colombia. Tenemos también proyectos de identidad y cultura, para poner en valor esa cultura afrodescendiente en la que es conjunta. Tenemos proyectos de cierres de brechas. Recuerdan que tuvimos un diferendo limítrofe con Chocó, claro. Entonces esta es una manera distinta de resolverlo, de decir, podemos conjuntamente gestionar ese territorio, podemos invertir conjuntamente y finalmente las comunidades van a obtener lo mejor, que es la atención de los dos departamentos convertidos en socios, convertidos en hermanos para apuntarle al desarrollo del territorio. Y después de este visto bueno por parte de los congresistas, ¿qué sigue, directora?
Bueno, sigue la suscripción misma, como la firma del convenio interadministrativo que perfecciona este ejercicio. Vamos a hacerlo muy rápido, vamos a esperar, digamos, que transitemos la ley de garantías electorales y vamos a ser juiciosos cumpliendo ese requisito, y luego de eso vamos a hacer una firma conjunta, y lo que hacemos ahí es elegir un director para esta entidad territorial, y hemos estado trabajando 2 años, lo dijiste, Felipe, muy bien, por un lado, los proyectos estratégicos, o sea, en qué vamos a trabajar, hay muchos muy adelantados, y por el otro, en cómo funciona esta entidad, sus aportes, sus estatutos, cómo se toman decisiones. Hay algo muy importante, acá los 2 departamentos entran como iguales en la posibilidad de decidir sobre el territorio, en los acuerdos, y sin embargo no entran como iguales en los aportes, porque entendemos que hay una solidaridad y unos aprendizajes que debemos fortalecer conjuntamente. Sí, esa igualdad y esa solidaridad hace falta. Aquí ya gente del Chocó está feliz porque si eso se da, el primer punto de infraestructura y conectividad sería acercarnos más al Chocó, acercarnos más a Quibdó, y de entrada a Antioquia tener sitio y puerto, entrada al Pacífico, que no lo tenemos. Total, pero mira, tenemos 2 capitales tan importantes como Medellín y Quibdó que hoy tienen una conectividad difícil, muy regular, que muy la vía regular, no tiene las sí. condiciones que necesita, y no es solamente porque Medellín va a llegar a Quibdó, sino que Quibdó va a llegar a Medellín, y a través de esa vía a todo el sur del país, al centro del país, pero también hay proyectos tan importantes como la electrificación de Bojayá. ¿Se acuerdan que hace poco estuvimos acá Sí, hablando de la claro, electrificación claro. de Vigía, y cómo ese esfuerzo que ya hicimos puede apalancar, hacer un poquito de esfuerzo más y llegar a cerrar en ese atrato medio muchas condiciones de electrificación? Es un proyecto muy importante. Toda la recuperación fluvial del río Atrato, que es importantísimo para Colombia, para las comunidades, y cómo vamos a tener ahí, estamos aspirando formas de transporte público que le aporten, digamos, muchas condiciones, pero también, por ejemplo, el aeropuerto de Vigía del Puerto, Magnífico. que es muy importante para todo el atrato medio. Entonces ahí lo que aprendemos es que los territorios son codependientes, que lo que hace que cuando trabajamos en unidad, como es el lema de la gobernación, como es el mensaje de nuestro Unidos, gobernador claro, Aníbal, unidos. pues vamos a poder más, vamos a ser mucho más poderosos. Directora, ya vamos a seguir con usted en esta conversación que es bien interesante, porque además es un cambio de visión político-administrativa respecto al hermano, al departamento de Chocó. Estamos hablando con la directora de Planeación de Antioquia, Claudia García, a propósito de lo ocurrido el miércoles, que simplemente representa un paso importante en la consolidación de la RAP de los 2 mares, de la región administrativa y de planificación, que involucra el desarrollo y la atención de las comunidades más vulnerables y necesitadas, no solo de Antioquia, sino de nuestro gran hermano, como es el departamento de Chocó. Directora, y decíamos ahorita, se pasa de una visión muy cerrada del territorio, donde solo Antioquia importa, en este gobierno, en el Gobierno Unidos, a una visión más amplia. Hasta hace muy poco, algunas visiones políticas, sociales, administrativas, incluso hablaban de no invertir en el Chocó. Incluso se dijo que invertir en el Chocó era como perfumar. No vamos a recordar ese episodio, pasa en la tumba del diputado que dijo eso, pero pasamos a una visión muy amplia de un líder como Aníbal Gaviria, que entiende el desarrollo más allá del territorio que le corresponde y piensa en el país, más que en 2 o 3 departamentos. Hablemos de esa propuesta de Antioquia, porque allí se está trabajando intensamente. Sí, total, es una transformación hacia una estrategia que se llama la asociatividad territorial, entender que los municipios pueden hacerlo, los departamentos pueden hacerlo, están en diferentes niveles, y que esa asociatividad lo que implica es entender que tenemos codependencias, más que gestionarnos como límites. Como lo hemos dicho, no es que en el atrato medio lo que tenemos es un límite, no, lo que tenemos es una frontera, un territorio conjunto, unas posibilidades de intercambio. Entonces hay un reconocimiento inclusive desde el Senado de lo que implica para Colombia ir transitando mucho más hacia la unidad, ir transitando mucho más hacia la gestión, una frase que usamos que se llama la gobernanza común, es decir, tomamos decisiones, llegamos a acuerdos y gestionamos un territorio desde la unidad, desde lo comunitario. ¿Y sabes quiénes son los más beneficiados?
las comunidades. Así es. Porque De eso se trata. los límites existen en los papeles, existen en los mapas, no en las comunidades. Las comunidades tienen lógicas de vida. Entonces, las cabeceras que están en el atrato medio son hermanos, comparten, son familias, la mitad aquí, la mitad allá, este que es primo se fue para allá y empezó su vida. Entonces, realmente lo que hay es un trabajo comunitario, un ecosistema de relaciones, y vamos a poder trabajar en cosas muy importantes como la gestión, por ejemplo, del riesgo, el cambio climático. ¿Cómo le decimos al cambio climático que en un departamento hay riesgos y en el otro no? ¿Cómo le parece? O compartimos un cuerpo de agua, entonces aquí sí le vamos a gestionar la seguridad y allá no. Es muy lógico, suena muy lógico, pero en la gestión pública es un gran avance porque no es la manera común de trabajar. Directora, y precisamente cómo le ha ido a Antioquia con esa RAP que se firmó ya con el eje cafetero. ¿Cómo ha sido esa Con el experiencia? departamento de Caldas. Con el departamento de Caldas. Sí. Así es. Como parte de las iniciativas del plan de desarrollo, Antioquia se había quedado afuera de la asociatividad, lo tenemos que decir. Es cuando llegamos al gobierno, no estaba inmersa o no tenía esas iniciativas de trabajo conjunto con otros departamentos. Hay 3 figuras que quedaron incluidas en nuestro plan de desarrollo, 3 RAPs, que son la RAP del agua y la montaña, la RAP de los 2 mares y la RAP de la fraternidad. La RAP del agua y la montaña la trabajamos con el departamento hermano de Caldas, la RAP de los 2 mares con el departamento hermano del Chocó y la RAP de la fraternidad con los departamentos hermanos de Córdoba y Sucre. Y nos sirven para propósitos distintos. Entonces, con Caldas vamos muy bien en esa RAP. Es una RAP que tiene proyectos por más de 300.000 millones de pesos, que está operando recursos del Sistema General de Regalías, que avanza con obras de infraestructura muy importantes, pero también fortalecimiento del turismo, fortalecimiento cultural. Miren, ese paisaje cultural cafetero que Caldas ha sabido trabajar, fortalecer. Entonces ahí también podemos tener muchas oportunidades para nuestro suroeste, pero también conectividad. Proyectos tan importantes como el aeropuerto del Café. Tenemos que decir que el aeropuerto del Café va a quedar más cerquita para los municipios del suroeste, de nuestro suroeste, que posiblemente el aeropuerto José María Córdoba. Y entonces ahí lo que hablamos es de complementariedad, de sistemas, no de competencia. Y cuando hacemos eso, el impulso de los territorios y el impulso de los proyectos es muchísimo. Directora, ¿y cómo se blindan estas regiones administrativas de planificación de los cambios administrativos? De la política, de la politiquería. Bueno, siempre son unas preguntas muy importantes. Les hablé de pronto rápido, pero es muy importante en estas regiones administrativas que conforman una entidad pública, es decir, la vamos a inscribir en la Cámara de Comercio, tendrá su gerente, tiene los aportes que los departamentos se comprometieron a hacer anualmente, y esos aportes le dan un propio presupuesto y con ese presupuesto se gestionan esos recursos. Entonces, por supuesto, tiene una formalidad. Es un acuerdo que llega a configurar una formalidad que se inscribe en la Cámara de Comercio y tiene sede y tiene estatutos para tomar decisiones y tiene una cosa que se llama autonomía administrativa, legal y financiera. Quiere decir que son socios los departamentos, pero tiene sus propias reglas de juego. Como usted le decía ahora, el tema de los hermanitos me gustó. En mi caso, yo me juntaba mucho con mi hermano Pacho, que era más bonito que yo. Él era más exitoso con las mujeres. Él conseguía las novias. Claro, y bueno, y también trabajaba, entonces me daba Había platica. una alianza Había una importante alianza ahí. Es igual, mucha gente lo está llamando, el hermanito grande, el querido, el que tiene recursos es Antioquia. Y todo el mundo, hoy, como la RAP es un mecanismo extraordinario de visión administrativa, quiere rapidito ser socio. Vienen otras RAP. Me ha contado también un pajarito que hasta incluso de lugares insulares de nuestro país los han llamado a hacer alianzas de la RAP, ¿es verdad? Sí, seguimos trabajando en la asociatividad como un principio del gobierno, como una forma de gobierno. Y por supuesto, esto implica un trabajo muy respetuoso, un trabajo largo, o sea, sentarse entre, no solamente es un acuerdo de voluntades, a veces nos dicen eso es un acuerdo político, eso tiene un origen de un acuerdo político, pero eso tiene un trabajo técnico grande. Entonces sí, tenemos unos contactos, ahí tiene unos pajaritos muy bien informados para seguir trabajando con departamentos hermanos en encontrar la mejor manera, que puede ser
crear una nueva figura o adherirse a una de las figuras que ya están, que ambas posibilidades están contempladas en la ley. O sea, Pero pero San Andrés. En la RAP de la fraternidad podría caber San Andrés y Providencia, el Sería departamento magnífico. titular. Sería una cosa Perfectamente, además para extraordinaria. aprovechar Exacto. todo ese mar que tenemos ahí. Exacto. Claro, mientras mayor unidad generemos, mayor asociatividad generemos, siempre tenemos todas las puertas abiertas. Hay que madurar estos procesos. Claro. Como les digo, lo importante de un día como el miércoles es que es un punto de llegada de Claro. un par de años de trabajo definiendo muy bien los proyectos, y cuando vamos tanto a nuestras asambleas, a las que hay que agradecerles el apoyo que nos dieron, que han creído, que nos han apoyado siempre, y al Senado, que ha hecho lo propio, llegamos con un proyecto muy claro y con estas son las líneas, estos son los proyectos, esta es la manera en la que la vamos a financiar, estos son los aportes que vamos a dar. Entonces, es ya muy maduro, digamos, ese punto. Y seguimos en eso, claro que sí. Volvamos, director, a la RAP de los dos mares, Antioquia, Chocó, y a ese primer punto de infraestructura y conectividad, para hablar de esos proyectos que se tienen pensados allí, entre ellos un túnel entre Ciudad Bolívar y Carmen de Atrato. ¿Cuáles son los proyectos específicos de conectividad e infraestructura? Bueno, ahí, digamos, hablamos de la vía Quibdó-Medellín, esa es muy Sí, importante, y complementario a eso tendríamos que hablar de ese túnel pacífico que es entre Ciudad Bolívar y Carmen de Atrato. Eso es importantísimo para generar, digamos, una fluidez, una seguridad, un confort de esa conexión. Hablamos, por supuesto, del fortalecimiento aeroportuario, hablamos de la interconexión eléctrica, hablamos de la conectividad fluvial del Atrato, hablamos de un futuro puerto en el Pacífico, y esto es muy importante, lo decía Felipe muy bien, no solamente para Antioquia y Chocó, sino para Colombia, ir fortaleciendo esa presencia en el Pacífico y esa gran oportunidad que hay. Y quiero repetir que con estos, digamos, proyectos que empezamos, de los cuales, por ejemplo, la vía Quibdó-Medellín será un tema que avanza muy rápido, lo propio el túnel al Pacífico, también hay proyectos en otros frentes. Entonces, a veces hablamos más de estos, pero es muy importante saber que tenemos proyectos de bienestar comunitario, de atención comunitaria, de fortalecimiento de la salud, de fortalecimiento de la educación, y esos también generan infraestructura. La conectividad también genera infraestructura, y en esos frentes seguiremos trabajando. Y en el turismo. En el turismo, qué buen dato. Que es importantísimo. Y también vale la pena destacar aquí, directora, que estos son proyectos, como usted nos lo cuenta, a largo plazo, de largo aliento. Esto no es una alianza que se firme, que de por sí ya implica un proceso largo, sino que hacer realidad estos proyectos también implica una planeación a futuro, porque mucha gente dice, bueno, se firma esto, pero es que no se está viendo nada. Gracias por esa pregunta, porque el contexto de esa estrategia de asociatividad es la Agenda Antioquia 2040. Entonces, el futuro es suficientemente trascendental, suficientemente importante para acordarlo con toda la ciudadanía, con todos los antioqueños, y para acordarlo con los departamentos hermanos. Entonces, estas RAP tienen su sombrilla grande o están inscritas en la Agenda Antioquia 2040. Y por eso los planes estratégicos, cuando configuramos estas entidades, aprobamos un plan estratégico, lo inscribimos ante el Ministerio del Interior, ante Planeación Nacional, hicimos, esto es lo que vamos a hacer, tienen el horizonte temporal de esa agenda. Y eso es muy bonito, porque quiere decir que la agenda hasta piensa no solamente en Antioquia para adentro y lo mejor para Antioquia, sino también en Antioquia, como lo decíamos ahorita, en relación con la gestión de sus fronteras y de sus territorios, y alinea todas esas posibilidades en ese, digamos, largo plazo. Bueno, finalmente, director, agradeciéndole mucho su presencia, hablemos de la presencia de Antioquia la próxima semana en México, en el Smart City Congress. ¿Cómo va a ser eso y qué vamos a contar allá? La semana entrante estaremos en el Smart City Congress LATAM, esa es la versión de Latinoamérica. Esto es muy importante porque esencialmente tienen el mismo principio, la asociatividad, las redes, las alianzas estratégicas. Entonces, América Latina es muy protagonista del mundo en este momento. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en las evaluaciones que se han hecho de cara al Foro Urbano Mundial, están diciendo, si hay un territorio con capacidad de acelerar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible es América Latina. Si hay un territorio que tiene retos de urbanización y es el más urbanizado del mundo, es América Latina. Si hay un territorio con posibilidad de ayudarnos a gestionar el cambio climático del planeta, es América Latina. Entonces, América Latina es muy protagonista en este momento de muchas discusiones. Aquí estamos hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando de servicios al ciudadano, estamos hablando de gestión frente al cambio climático, de transición energética, pero también de conectividad, de gobierno digital. Entonces, estaremos contando sobre la Agenda Antioquia 2040. Les voy a contar que nosotros tenemos territorios hermanos en todas partes y en un ejercicio que sucedió hace algún tiempo, Yucatán vino a un ejercicio, a conocer un historial de planeación de Medellín y Antioquia y dijo, vamos a hacer un Yucatán 2040, entonces también tendremos un contacto con esa Agenda 2040 de Yucatán, que está inspirada, digamos, en la Agenda Antioquia 2040 y con eso también encontrar redes en muchas escalas. La que está preparando la RAI. O sea, ya están las RAI, siguen las RAI, Regiones Administrativas Internacionales, la veo venir. Sí. Me parece Directora, gracias por acompañarnos y refrescarnos y explicarnos la RAP de los dos mares, que es un asunto bien interesante, que avanza bien luego de ese paso trascendente que se dio el pasado miércoles en el Congreso de la República, la Comisión Territorial del Senado. Gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Un buen día.